Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, qué gozo es volver a verles el día de hoy, ver unas caras nuevas y poder juntos venir esta mañana a escuchar la palabra de Dios y ver qué tiene el Señor para nosotros. Están repartiendo algunas hojitas con el bosquejo de lo que estaremos viendo hoy. Si usted quiere seguir ahí el bosquejo y completar algunos de los puntos que vamos a estar leyendo. Quisiera que comenzáramos leyendo la palabra de Dios. Voy a esperar a que todos tengan la hoja para que todos leamos ahí del texto que está impreso. Entonces esperemos un par de minuticos y ya lo leemos juntos. Listos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y juntos leemos a la cuenta de tres el pasaje de hoy, que es Mateo 18, 21 al 35? Lo tengo aquí en la Nueva Biblia de las Américas, si lo quiere leer ahí impreso en la hojita que le acabé de pasar. A la cuenta de tres, leemos al mismo tiempo. 1, 2 y 3. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Padre, gracias porque nos das la oportunidad hoy de leer tu palabra, de tener la libertad de congregarnos, mi buen Señor, en tu nombre, mi buen Rey, pero sobre todo porque nos permites hoy, de tu Santo Espíritu, que abre nuestros ojos para tu verdad y nos permite conocerte a ti y ser transformados por tus palabras. Te pido hoy por cada familia, por cada individuo, por cada persona que está en este lugar, mi buen Señor, para que todos juntos podamos claramente ver lo que tú tienes hoy para nosotros, que puedas tú transformar nuestra manera de pensar y que de esa manera seas tú cambiando nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Permítame comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez a usted le han debido plata? ¿Harta plata? Creo que todos hemos estado en esa posición. O de pronto usted ha estado en el otro lado. ¿Alguna vez usted ha estado debiendo harta plata? Una de las peores personas a las que yo le puedo deber dinero es a mis hijos. No, eso es terrible deberle a mis hijos. Porque donde yo le pida prestado para pagar la leche o el domicilio y son 20,000 pesos, me lo van a recordar cada segundo, cada hora. Papá, ¿me debe 20,000 pesos? Sí, amigo, que yo se los voy a pagar. Y en la cena: papá, recuerde que me debe 20,000 pesos. Que sí, que apenas saque dinero del banco, yo se lo pago. Y luego al día siguiente: pero papá, no se lo olvide, me debe 20,000 pesos. Y eso cobran y cobran y cobran.
Pero qué terrible es cuando uno no debe 20,000 pesos, sino cuando debe muchísimo más dinero. No sé si alguna vez ha tenido esa experiencia de que usted le perdonen una deuda, de que deba un montón de dinero y de repente le digan, ¿sabe qué? Deje así, no me lo pague. Eso se siente muy bien. Es como un alivio, es como que se le quita a uno un peso por completo de encima. El perdón tiene un poder muy grande de liberar, pero también un poder muy grande de transformar. Y el día de hoy vamos a hablar de una parábola en la que Jesús hace énfasis en el perdón. Y hablo del perdón porque creo que esto es uno de los temas centrales para una familia que quiere vivir centrada en el Evangelio. Una familia que quiere edificar en la roca. Es una familia que tiene que entender que somos perdonados como Dios nos perdonó. Usted comienza este pasaje en Mateo 18 y se da cuenta que primero viene viendo una conversación entre Jesús y Pedro, ¿cierto? En el versículo 21 vemos que entonces, después de que Jesús viene hablando acerca de el perdón, de la oración, de la exhortación, y Pedro le hace una pregunta a Jesús. Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero yo creo que Pedro dijo como que, bueno, siempre que hablo, la embarro. Esta vez no la voy a embarrar, voy a hacer una buena pregunta. Y Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y entonces Pedro dijo, voy a decir el número perfecto. O sea, con este número no fallo. ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, no te digo que hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Ahora, con esta cifra, Jesús no estaba diciendo 490 veces. Entonces usted anda con una libretica negra en la mano y cada vez que alguien le hace algo dice, ok, se la perdono. Va en 250, cuidado que ya va llegando a la mitad. No, no se trata de eso. Se trata de que Jesús al decir 70 veces 7 está usando un número, el número 7, que simboliza la perfección, la eternidad. Y al decir 70 veces 7, básicamente Jesús estaba diciendo todas las veces que sean necesarias. Y esto coloca una cifra muy grande. Los rabinos de esa época decían que uno debía perdonar a una persona por lo menos 3 veces. Y 3 veces era ser bastante piadoso. Pedro le apunta a más del doble y en lugar de 3 dice 7. Pero Jesús sube la vara. Y la sube de una manera muy grande. Porque al decir 70 veces 7, dice todas las veces que sea necesario. El primer punto entonces es que Jesús nos presenta un gran reto en cuanto al perdón. Un gran reto en cuanto al perdón. ¿Y por qué un gran reto? Porque quizás una de las cosas más difíciles de hacer en esta vida es perdonar. Y no me refiero a perdonar porque alguien llegó tarde o se le olvidó traer la leche o porque de pronto hizo algo que no debía y podemos decir, bueno, tranquilo, no pasa nada. Me refiero a perdonar cuando somos heridos, cuando realmente hay una falla que llega a lo profundo de nuestro corazón. Cuando alguien de quien teníamos altas expectativas nos decepciona profundamente. ¿Y por qué hablar de eso en la familia? Hermanos, porque nadie tiene una mayor capacidad de herirnos que aquellos a quienes nosotros amamos. Los que amamos son los que más nos conocen. Los que amamos son delante de quienes somos más vulnerables. Es más, son las heridas de las personas que amamos las que más duelen y las que más difíciles son de sanar. Y por eso es tan necesario que en la familia hablemos y entendamos claramente el perdón que Cristo quiere que nosotros demos. Y eso presenta un reto gigantesco. No sé si usted ha experimentado un momento como familia donde uno de ustedes falle, donde cometa un error que ha herido a la familia, que ha creado alguna ruptura entre nosotros. Y hay un reto muy grande y es llegar a perdonar. Si uno no perdona, la familia nunca sana. Las cosas nunca funcionan. Y como lo decíamos ayer, nunca llegamos realmente a construir la casa sobre la roca si no hay perdón en el hogar, porque Jesús mismo nos está diciendo, perdone
hasta 70 veces 7. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede uno perdonar de esta manera? Y porque Jesús sabe que lo que acaba de decir es un reto muy grande, nos cuenta una historia. Nos cuenta esta parábola de estos dos deudores y nos ayuda a entender cómo funciona el perdón que Dios tiene para nosotros. Miren nuevamente el versículo 23 conmigo. En el 23 entonces leemos que el reino de Dios es semejante a un rey que sí quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿cierto? Y cuando comenzó a ajustarlas, le debía a alguien ¿cuántos talentos? 10,000 talentos. Para nosotros la palabra talento no significa mucho, ¿cierto? Si nos digo 10,000 talentos, es como que eso será como 10,000 pesos o como cuánto será. Pero al hacer la conversión, hay una cifra ahí que nos ayuda: 216 toneladas de plata. Toneladas. Compre usted una cadenita de plata pura y ¿cuánto le vale una sola cadenita? Ahora, imagínese multiplicar esa cadena no por 10, no por 1,000, sino de pronto por 10,000 o 100,000 y se va aproximando al precio. El costo al día de hoy que podría llegar a deber este siervo supera los 250,000 millones de pesos. Ahora, yo sé que usted ha tenido deudas, yo las tengo también. De pronto a veces debemos un dinero, uno que otro peso, algunos estamos debiendo la casa todavía y eso es harto dinero, pero usted se imagina tener una deuda de 250,000 millones de pesos y no cualquier deuda, se la debe a su jefe, se la debe al trabajo. O sea, yo no sé qué hizo este siervo, no lo dice la historia, pero algo tuvo que hacer mal esta persona para que terminara endeudado con toda esta cantidad de dinero. Y uno, ¿cuándo podría pagar esa cifra tan grande? ¿Cuándo? Sería muy difícil. Y Jesús da esta cifra de una manera muy intencional. La cifra está dada para que la gente que escuchaba esta historia dijera: ¡wow! Toda esa plata debía esa persona. Increíble. Y el siervo lo llaman a pedir cuentas. Y el versículo 25 nos dice algo que no nos sorprende a ninguno. ¿Cómo comienza el versículo 25? Pero no teniendo él con qué pagar. Y yo diría, pues sí, claro. Si esa persona tuviera con qué pagar esa deuda, no sería un siervo, sería un rey, sería un señor. Y entonces la condena viene en el versículo 25 y es la condena que se usaba en esa época. Que le vendieran a él, que vendieran sus cosas, que vendieran su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía para pagar la deuda. En la época de Cristo, cuando alguien debía un dinero y no podía pagarlo, debía entrar en esclavitud y trabajar de esclavo hasta el momento en el cual pudiera saldar su deuda. Y tan grande era esta deuda que no solamente él, sus cosas, sino que además de eso, su mujer y sus hijos. ¿Se imagina esa deuda? ¿Usted se imagina ser una deuda así de grande? Que usted sabe que trae condena y trae ruina, no solamente para su vida, sino que además de eso, su familia y sus hijos van a estar trabajando toda su vida para poder empezar a pagar la deuda que usted tiene. ¿Qué presión sentiría eso? Si nada más nosotros, varones, cuando tenemos esas deudas, a veces no dormimos en toda la noche. Uno empieza a echar cabeza y empieza a echar número y a hacer cuentas y piensa, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo trabajo extra? Si hago esto, si hago lo otro, ¿cómo saldo las deudas que tengo? ¿Usted se imagina la angustia de este siervo que debía 250,000 millones de pesos? Y hace lo único que podía hacer. Y es tirarse de rodillas, versículo 26, y le dice a su amo lo siguiente: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Alguna vez alguien le ha debido plata y le ha dicho, espéreme que yo se lo pago? Le deben 100,000 pesos, le dice, oiga Gustavo, recuerde que me debe 100,000 pesos. Sí, segurísimo que la próxima quincena yo se lo pago. Y usted por dentro dice, esa platica se perdió. Usted sabe que cuando empiezan a decirle así, téngame paciencia, que yo se lo pago, usted dice como que no, con esa platica ya no contemos. Ahora, imagínese el rey
tiene este siervo delante, le debe 250 millones de pesos y le dice, téngame paciencia, que yo se lo voy a pagar. ¿Usted cree que alguna vez este siervo iba a ser capaz de pagar ese dinero? No, era imposible de pagar. Era una deuda imposible de saldar. Y aún así, este siervo estaba tan convencido, tan engañado, que pensaba, si tan solo me dan un poco más de tiempo, yo creo que yo puedo saldarla. Ahora, segundo punto que usted tiene ahí, es que todos tenemos deudas que no podemos pagar. Todos nosotros en este salón tenemos deudas que no podemos pagar. La tenemos a veces entre nosotros como familia, que es el punto A de ahí. Pero sobre todo, la tenemos ¿con quién? Con Dios. Usted y yo somos como ese primer siervo. Tenemos una deuda con Dios y a veces tenemos deudas entre nosotros que no importa qué hagas, no puedes repararlo, no puedes pagarlo. Piense por un segundo conmigo en su vida entera, en la cantidad de veces que usted y yo le hemos fallado a Dios, en cuántas promesas hemos roto, en cuántas mentiras hemos dicho, en cuántos chismes hemos estado, en cuántas miradas de lujuria hemos pecado. Piense por un momento conmigo en cuántas veces hemos sido egoístas en nuestras vidas, en cuántas veces hemos pensado primero en nosotros que en los demás, y empiece a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Y cuando usted siga sumando, se va a dar cuenta que todos nosotros tenemos una deuda que es imposible de saldar con Dios. Así usted a partir del día de hoy no cometiera ningún pecado y comenzara a tratar de cubrir con buenas obras cada una de las malas obras que ha cometido, no le alcanzaría su vida, ni la vida de su esposa, ni la vida de sus hijos para poder saldar la deuda que tenemos con Dios. ¿Y sabe qué? A veces es así con la familia. Hay cosas donde yo he pecado en contra de mi esposa, donde no importa cuántas flores le lleve, no importa cuántas chocolatinas le compre, no importa cuántas veces le diga lo siento, no importa cuántos años más de no hacer nada malo tenga en mi vida, el dolor que yo hice, el error que yo cometí, las cosas que yo hice en contra, nunca podrán ser pagas. No pueden ser pagas. Yo no las puedo pagar. Así es de pronto entre nosotros. Antes de conocer a Cristo, quizás la manera en la cual alguna vez tratamos a nuestros hijos, el descuido que a veces hemos dado con ellos, la manera en la cual nos hemos tratado como esposos, las palabras que alguna vez nos hemos dicho, son deudas que no podemos reparar. ¿Y qué hace uno cuando tiene una deuda tan grande? Cuando tiene una deuda que no se puede saldar. Lo único que tenemos que hacer es, y podemos hacer es, como lo decía este siervo, tenga paciencia, pero no podemos decir, yo se lo pago. No podemos. El siervo, versículo 27, el amo vio, el Señor vio a este siervo, ¿y qué tuvo? Compasión. Compasión. Hubo algo que se movió aquí en lo profundo del Señor. Vio a este siervo que estaba mal, que estaba dolido, que aparentemente estaba arrepentido y tuvo compasión de él. O sea, pensó en el dolor de esa persona, se puso en los zapatos de aquel que estaba debiendo. Es la única manera en la cual uno puede tener compasión. Cuando uno tiene compasión es porque se está colocando en el lugar de la otra persona. Cuando deja de pensar en lo que uno ha recibido, en lo que a uno le han fallado, y lo cambias, lo transformas y te pones en el lugar de la persona que está haciendo lo incorrecto. Y el rey hizo eso. Y el resultado de esa compasión es algo increíble y maravilloso. ¿Qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. ¿Cuánto dinero perdió el Señor ese día? Todo. 250 millones que fueron perdonados.
completa y absolutamente. No le hizo un plan de pagos. No le dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vas a trabajar para mí los siguientes 25 años y durante esos 25 años te vas a quedar con el 10% del salario y el 90% me lo vas a dar a mí y entonces de esa manera vas a empezar a cubrir el costo de lo que me has dado. No le dijo eso. Tampoco le dijo, ok, voy a dejar que no me debas nada por 5 años, arregla tu casa, arregla tus cosas y luego cuando ya estés mejor, me comienzas a pagar. No. ¿Qué hizo el siervo? ¿Le qué? Le perdonó la deuda. Le pasó el cancelado y dijo, está cancelado. ¿Y cuánto le costó al Señor perdonar esa deuda? Todo. Le costó 200. ¿Alguna vez iba a recuperar esa plata? No la iba a recuperar. Era imposible de recuperar. ¿Por qué? Porque la perdonó. No había otra manera. No había otra manera en que esa deuda fuera saldada. La única manera era que fuera perdonada, completamente borrada. Y ese es mi tercer punto. Todos hemos sido perdonados sin merecerlo. Lo que hoy celebramos, lo que hoy están marchando para recordar, es el suceso más increíble de la historia de la humanidad. Que pecadores como tú y yo, que estábamos en una deuda profunda con Dios, que jamás podríamos pagarle a Él y que lo único que nos merecíamos era la condena eterna del infierno. Alguien pagó por nosotros. Es lo que hoy recordamos. ¿Y cuánto le costó a Dios perdonar nuestras deudas? Piénsalo un segundo. ¿Cuánto fue el costo de que tú hoy puedas decir, soy un hijo de Dios, soy perdonado, he recibido de su gracia? El costo fue la vida de su hijo. El costo fue Jesús, estremecido de Getsemaní, de rodillas, en angustia profunda, diciéndole a sus discípulos, por favor, acompáñenme en oración, velen conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. El costo fue la angustia de Cristo de rodillas, hablando con el Padre Celestial, ese que era perfecto y que quería hacer todas las cosas que el Padre le decía, que vino muy claramente a hablar de gloria a Dios y diciéndole a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Usted ha pensado alguna vez en lo increíble que es que Jesús haya dicho esa frase? Jesús, que era el hombre obediente, Jesús que tenía claro que había venido a glorificar al Padre y que todo lo que le había dado por hacer lo había hecho. Y que por un momento Jesús rogara y suplicara, no quisiera hacer esto, no quisiera pasar por esto. La cruz fue un momento de verdadera agonía para Jesús. La cruz y la expectativa de ir, de pagar por nuestros pecados, de ser completamente burlado, azotado, escupido, de ser crucificado, de experimentar el peso del pecado de todos nosotros sobre Él. Y la ira de Dios sobre Cristo Jesús. Eso era agobiante para Él. Pero lo hizo. Y la razón por la cual lo hizo fuera para poder saldar tu deuda y la mía. Cuando Dios nos perdona, hay un costo. Ese costo no es nuestro, ese costo es de Él. Para nosotros es gratis. La salvación es por fe. Nos pide que creamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero para Él no fue gratis. A Él le costó. El que perdona está dispuesto a dejar ir el costo, a llevar la culpa, a dejarla ahí en el madero donde fue perdonada. Y ese fue el costo de nuestro perdón. Ahora, cuando uno piensa en el perdón de Dios,
la frase de Pedro que Cristo le da a Pedro tiene un poco más sentido. 70 veces 7, el número perfecto, todas las veces que sea necesario. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguna vez usted se ha acercado a Dios con un corazón arrepentido, pidiendo perdón, y Dios no lo ha perdonado? ¿O será que habrá alguna vez donde eso suceda? La gracia de Dios para con nosotros es 70 veces 7. Su misericordia, dice Jeremías, es nueva cada mañana. El hecho de que tú y yo despertemos por la mañana es un regalo de Dios diciéndonos: tienes un día más, tienes una nueva oportunidad, tienes otro momento más en tu vida. Y muchos de nosotros hemos llegado a momentos de nuestras vidas donde nos acosamos y decimos y pensamos: Señor, ¿será que merezco otro día más de ti? Perdóname, Señor, por lo que he hecho, por lo que dejo de hacer, por lo que pienso, por lo que hago. No merezco nada de ti, hermoso Dios, después de todo lo que tú me has dado a mí. Y aún así, amanecemos. Renovamos nuestra vida. Y Dios nos dice: no por ti, no porque tú seas especial, no por lo que tú has hecho, ni siquiera por tu oración, por mi Hijo, por Cristo. Porque Él pagó tu deuda y yo te perdono 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera ese siervo y le hubieran perdonado esa deuda? ¿Triste? ¿Alegre? ¿Aliviado? ¿Contento? ¿Descansado? Absolutamente. Pero qué curioso es que este siervo pareciera que no entendió que estaba siendo perdonado. Porque en lugar de tener gozo, en lugar de tener paz, la reacción de este siervo fue algo completamente inesperada. Usted lee en el versículo 28 qué fue lo que hizo. Dice que al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son más o menos como unos 2 salarios mínimo y medio, como 2 meses y medio de salario. Entonces, póngale la comparación, ¿cierto? De 2 salarios mínimos y medio con todo lo que debía, que era muchísimo, muchísimo más. Y los números de Jesús son aquí muy intencionales. Y uno diría: no, pues ese siervo salió transformado. Si le acaban de perdonar toda esa deuda, ¿cuál es la expectativa que usted tiene con esta historia? ¿Qué debía hacer el siervo? Perdonar. Uno diría: es lógico, ¿cierto? Es como que lo que todos esperamos que suceda en la historia. Que le diga: tranquilo, no pasa nada. Uy, hermano, me acabaron de perdonar a mí una deuda grandísima. ¿Qué es eso que usted me debe? Fresco, hágale, que hoy es día de celebración, hemos sido todos perdonados. Pero ¿qué hace? En lugar de eso, dice el versículo 28, que echándole mano, ¿qué hacía? Lo ahorcaba, lo ahogaba. Fíjese en la expresión violenta que tiene este siervo. No es ni siquiera se puso bravo con él, le exigió que le pagara. No, lo cogió del cuello, lo zarandeaba, lo estaba ahogando, como desesperado porque le pagara, diciéndome: tienes que pagarme, tienes que pagarme, me tienes que pagar este dinero y no había misericordia y no puede pasar nada, me debes pagar esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción de ese siervo? ¿Por qué tanta maldad en él? ¿Por qué ese afán de que le pagara? Yo estoy convencido que este siervo no estaba consciente de que hacía perdonado. Que pensaba que todavía tenía una deuda con el rey, que tenía que pagar esa deuda de alguna manera. Y una de esas maneras era que el otro le pagara. De pronto ese siervo también tenía una imagen muy alta de sí mismo. Dijo: me debe a mí me está debiendo, pero ¿cómo es posible que me deba a mí? Me tienes que pagar. Y entonces sucede algo increíble. En el versículo 29 hay una repetición
casi que exacta del versículo 26. Lo que el consiervo hizo, lo que el siervo hizo con su amo, ahora este consiervo lo está haciendo con el que le debe nada más 100 denarios. Versículo 26 nos dice que el siervo cayó postrado ante el Señor y ¿qué le dijo? Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y viene el versículo 29. Versículo 29 dice exactamente lo mismo. Entonces su consiervo, cayendo a los pies, le suplicaba y ¿qué le dijo? Ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras. Y yo no sé si no hicieron eco en este siervo. Aquel que hace algunos minutos había estado de rodillas pidiendo misericordia, ahora tenía a alguien de rodillas delante de él. Aquel que había recibido compasión y perdón absolutos, ahora tenía la oportunidad de mostrar la misma compasión y el mismo perdón como él había sido demostrado. ¿Lo hizo? No. Tristemente, no lo hizo, sino que llevó esto hasta el final. Versículo 30 nos dice que él no quiso, no mostró compasión, no mostró bondad, no mostró amor, sino que hizo, lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Todo lo que debía. Hermano, qué historia tan triste. Me parece tan triste esta historia. Y me parece triste porque es el reflejo de nuestros corazones. Ese siervo prefiere llegar al extremo legal, prefiere acabar con la vida de este consiervo que le debía 100 denarios, prefiere quitarle la libertad, prefiere hacerle un daño profundo a perdonarlo, así como él había sido perdonado. Pero esa es nuestra historia. Cuando nosotros no entendemos el perdón que Dios nos ha dado, cuando exigimos justicia de las personas que nos han herido, cuando queremos llevar al extremo más grande de lo que otros han hecho y no nos importa lo que tengan que hacer, cómo nos tengan que suplicar, lo que tenga que reparar, o incluso nos convertimos en los verdugos de la persona que nos ha herido y ahora pues yo lo voy a hablar mal porque él me habló mal. Yo le voy a hacer esto porque esa persona hizo lo otro. Pues no le voy a dar amor porque esa persona no ha mostrado amor tampoco en esta familia. Y nos convertimos en verdugos, en jueces, condenamos a la persona, no perdonamos el dolor, sino al contrario, los metemos en la cárcel por años a veces. Separamos la comunicación, cortamos por completo las relaciones, porque nos hirieron, porque nos hicieron maldad, porque pecaron en contra nuestra y no estamos dispuestos a perdonar. Pero el llamado de Dios es un llamado diferente. Y ese es nuestro cuarto punto. Perdona porque has sido perdonado, no por el tamaño de la deuda. No por el tamaño de la deuda, sino porque tú has sido perdonado. Fíjese usted en la ingratitud del siervo sin gracia. La ingratitud que tuvo ese siervo. No había agradecimiento en él. No había una comprensión de cuánto había sido perdonado. ¿En dónde estaban puestos los ojos de este siervo? No estaban puestos en la deuda que le fue perdonada, estaban puestos en cuánto le debían a él. Los ojos del siervo ingrato no estaban puestos en su señor y en su rey, estaban puestos en sí mismo y en cuánto le debían a esta persona. El secreto para perdonar no está en cuánto me deben a mí. Si usted piensa que es fácil perdonar cuando te hacen algo pequeño, pero es muy difícil perdonar cuando te hacen algo muy grande, usted no ha entendido el perdón de Dios. No lo ha entendido. Porque no se trata del tamaño de la deuda que tenemos, que nos deben a nosotros. Recuerde que para poder perdonar, usted no tiene que mirar cuántas heridas me han hecho a mí. Tiene que ser como este siervo y mirar a quién, al rey. No recordar cuánto me deben, sino cuánto me han perdonado. Cuando yo entiendo cuánto perdón he recibido, estoy más dispuesto a dar perdón a otras personas.
Y cuando yo entiendo que ese perdón, ¿cómo fue? Me lo gané. Fue inmerecido. El perdón que Dios me dio, usted se ganó ese perdón. ¿Cierto que no? Es gratis, es de misericordia, es de gracia, es de bondad, es de amor que el Señor nos ha perdonado por el costo de Cristo. Entonces yo entiendo, puedo perdonar. Y más allá, cuando usted y yo entendemos que ese pecado que hizo la persona contra usted, no lo hizo solo contra usted. ¿Contra quién más lo hizo? Contra Dios. Y dígame, ¿ya pagó Dios por ese pecado? ¿Pagó Jesús por los pecados de los demás o solamente por los míos? Por todos. También pagó por los pecados de los demás, por lo que me han hecho a mí y en mi contra. También Jesús murió por esos pecados. También Jesús murió por esas palabras. También Jesús murió por esas acciones. Y están pagas. Dios está dispuesto a perdonarlas. Dios está dispuesto a borrarlas, con tal de que la gente simplemente venga y reciba de la gracia que le ha sido dada. La pregunta es, si usted y yo entendemos el perdón que nos ha sido dado, vivimos agradecidos con él, y entonces estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7. Algo terrible pasa cuando no lo hacemos. Uno de los eventos que más marcó mi infancia fue el momento en que mi familia tuvo una división profunda y muy triste. En algún momento mi papá estaba visitando a mi tía en una de sus fincas. Todas las Semanas Santas íbamos para la finca en La Dorada, nos uníamos los 14 primos, estábamos todo el día en la piscina hasta que salíamos negritos, morochos, jugábamos todo el tiempo, nos acostábamos a tarde. Era una memoria muy especial que yo tenía, estar siempre con mis primos en Semana Santa. Pero una mañana, una tarde, mis tías estaban en la cocina, estaban hablando y empezaron a hablar mal de mi papá. Y de repente mi papá iba pasando por ahí y ellas no se dieron cuenta. Y escuchó que hablaban muy mal de él. Y mi papá se puso bravísimo. No les dijo nada. Simplemente entró al cuarto y nos dijo, empaquen maletas que nos vamos. Y empacamos maletas, nos fuimos, mi mamá llorando todo el camino de regreso. Nosotros no teníamos ni idea qué había pasado. Y durante más de 5 años, nunca volvimos a ir a la finca. No íbamos a ninguno de los cumpleaños. No nos acercábamos a donde estaban ellas. Eso era un rogar para que una Navidad pudiéramos ir, y hasta que un día mi papá dijo, vayan, pero yo no voy a ir. Y se sintió rarísimo esa Navidad porque estábamos con las tías y los primos y gozábamos, pero mi papá no estaba. Había un rencor, había un error que se había cometido. Y sí, la justicia era de mi papá. Y él estaba ejerciendo su justicia. Él dijo, este es el castigo. El castigo que yo estoy imponiendo es que no vamos a estar allá, es que no voy a estar con ellos. Es que hasta que no me pidan perdón, yo no voy a ir. Y él estaba esperando eso. Y luego ocurrió algo hermoso. Mi papá llegó a Cristo. Fue perdonado. Y no le digo que ese mismo año que fue perdonado, volvimos otra vez a hablar con mis tías. Pero pasando algunos años, a medida que mi papá fue entendiendo cuán profundo, cuán increíble fue el perdón que Dios le dio, se encontró dispuesto a dar el perdón a la familia de mi mamá. Y a no esperar a que se acercaran, sino a ir. Y un día fue al apartamento de ellas y les pidió el perdón a ellas. Perdón por alejarme. Perdón por haber hecho esto. Perdón por haber sido Dios. Perdón por estar con rencor. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso de eso? Que eso quebró el corazón de mis tías. Y ellas pudieron decir, perdón, porque dijimos esto no.
Y eso inició una nueva etapa en la vida familiar. Sanó muchas cosas entre la familia y permitió que hubiera gracia en lugar de rencor. Permitió que se volviera a construir relaciones en lugar de estar todo el tiempo separados. Hermanos, cuando uno manda a la gente a la cárcel del rencor, no solamente sufren las personas, sufrimos nosotros. Y una familia que constantemente está castigando y dando rencor y le falta perdonar, es una familia que va a sufrir toda profundamente. Queremos ser familias que edifiquen en la roca. Seamos familias que entienden la gracia de Dios. ¿Se quiere ser una familia que muestra a Cristo en todo lo que hace? Cultiven el perdón y el agradecimiento. Como familia, recuerden constantemente cuánto han sido perdonados. Pongan sus ojos en el Señor constantemente y piensen en lo que Él ha hecho por ustedes. Y cuando les cueste perdonar, te quiero pedir un favor. Examine su corazón, porque muy probablemente haya orgullo en su alma. Muy probablemente la razón por la cual le está costando perdonar es porque usted está muy enfocado en usted mismo, en mí, en qué me hicieron a mí, cómo me fueron a decir esto, cómo fueron a hacer tal cosa, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo me sacrifico, ¿por qué no me pueden a mí? ¿Por qué no me pueden a mí valorar? ¿Por qué no me pueden a mí dar? Y esa actitud es lo que no nos permite perdonar. Es el orgullo, es el centrarnos en nosotros mismos, es el exaltarnos a nosotros, lo que hace que la deuda del otro sea tan grande. Pero cuando sus ojos y su mirada no están puestos en usted, sino en el Señor, y usted se da cuenta de lo chiquito que usted es, delante de ese Dios tan grande que nosotros tenemos, cuando usted se da cuenta que no importa cuánto le hayan hecho a usted, eso no se compara en nada en lo que usted le ha hecho a Dios, entonces va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil el poder decir a otra persona, te perdono. Te perdono porque yo he sido perdonado. Te doy gracia porque yo he recibido mucha gracia. Tengo misericordia porque tengo un Dios de misericordia infinita en mi vida. Y en lugar de abrir cárceles, creamos puentes. En lugar de estar en condena, disfrutamos del gozo de la misericordia. Y en lugar de pronto alejarnos de Cristo, lo que hacemos es llevar a la familia junta a entender cuánto perdón hemos recibido. Oremos. Padre, gracias por esta parábola tan preciosa, mi buen Señor, que tú nos regalas esta noche, mi buen Rey. Gracias porque tú querías que entendiéramos lo importante que es para un hijo de Dios entender el perdón que Dios le ha dado. Al punto en que si una persona no perdona, es probable que no entienda verdaderamente que ha sido perdonado por ti, mi buen Señor. Yo te pido por nosotros esta noche, porque cada uno de nosotros lleva cargas diferentes. Y es muy fácil para mí desde el púlpito decir perdone. Pero la decisión, la carga y el paso de fe está en aquellos que hoy aquí en esta reunión llevan las heridas, llevan la carga, llevan el dolor de lo que les han hecho, mi buen Señor. Yo te pido que esta noche, en especial en este Viernes Santo, tú traigas un refresco a nuestro corazón del sacrificio de Jesús por nosotros. Señor, yo te ruego que tú nos permitas recordar lo increíble que es el perdón que hemos recibido, Señor. Yo te ruego que tú permitas que los corazones que hoy están dolidos puedan ver el dolor que causamos a tu Hijo Jesús en la cruz, mi buen Señor. Y te pido que traigas libertad. Te pido que traigas, mi buen Señor, verdadera libertad a todos aquellos que lo necesitan, mi buen Rey. Padre, yo te ruego hoy por matrimonios que están pasando por dificultad. Matrimonios donde el esposo o la esposa han fallado, mi buen Señor.
Y te pido porque haya un primer paso de sanidad, mi buen Rey, el día de hoy, al poder, Padre Santo, recibir y dar del perdón que tú has dado, mi buen Señor. Yo te pido, mi buen Señor, por aquellos que hemos sido heridos o que hemos herido, Señor, como padres o como hijos o como hermanos o como tíos. Por favor, Señor, haznos humildes. Ayúdanos a humillar nuestro corazón. Ayúdanos a bajarnos, mi buen Señor, de nuestro orgullo, mi buen Rey. Quebranta, mi buen Señor Jesús, todo orgullo en nuestras vidas y reemplázalo por humildad, por amor, por gracia y por misericordia. Te lo pedimos esta noche en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.